Bueno, hola, muy buenos días, bienvenidos a esta presentación. Hoy vamos a conocer uno de los indicadores financieros más usados para analizar empresas, que es el EBITDA. EBITDA son las siglas en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que en español significa ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. ¿Y para qué sirve? Bueno, este indicador nos permite analizar la rentabilidad pura del negocio, es decir, cuánto gana una empresa con su actividad principal, sin tener en cuenta elementos contables o financieros que pueden distorsionar el análisis. No nos dice en verdad cuánta utilidad neta tiene, pero sí qué tan eficiente es la operación como tal. Esto es muy útil para comparar empresas dentro de un mismo sector o incluso para ver la evolución de la misma empresa en distintos periodos de tiempo. También es una herramienta que se usa mucho en inversionistas y analistas para la toma de decisiones. Bueno, ¿cómo se calcula el EBITDA? Bueno, la fórmula básica es muy sencilla, ya que siempre es EBITDA igual ingresos menos gastos operativos, excluyendo los intereses, los impuestos, las depreciaciones y amortizaciones. O sea, es decir, que a veces también se parte la utilidad neta y se suman los nuevos elementos que se excluyeron. Y pues bueno, les voy a dar un ejemplo más o menos de cómo es. Digamos, una empresa tiene las ventas por 100.000 y los costos operativos directos, o sea, los sueldos, alquileres, materias primas y esto, de 60.000. Es decir, que los gastos de depreciación de maquinaria es de 5.000, los gastos por amortización de una licencia pues es más o menos por ahí de 2.000, los gastos financieros son de 4.000 y los impuestos son de 6.000. Es decir, que para calcular este EBITDA solamente van a tomar los ingresos y restamos los gastos operativos sin incluir como los gastos por depreciación y amortización, ni intereses, ni impuestos tampoco. O sea, en este caso sería el EBITDA igual los 100.000 que mencioné menos los 60.000 y esto nos da los 40.000. Y ya los demás gastos se considerarían después en otros indicadores como lo es el resultado, el operativo o la utilidad neta. Y bueno, el margen del EBITDA, ¿cómo se calcula? O sea, es como el EBITDA igual sobre los ingresos y se multiplica por 100 y esto tiene que dar como el igual de 40.000 sobre 100.000 y esto se multiplica otra vez por 100 y aquí nos da un 40%. Ah, bueno, y también se me olvidó mencionarles que este porcentaje pues indica que la empresa está generando como un 40% de ganancia operativa sobre cada dólar que vende, o sea, es decir, que tiene como una operación eficiente esto. Ahora que ya sabemos calcular el EBITDA, ¿cómo lo podemos interpretar? Si el EBITDA es positivo, significa que la empresa genera una rentabilidad operativa y sus ventas cubren los costos y aún así queda una ganancia antes de aplicar los impuestos y otros gastos. Esto es una señal saludable. Por el contrario, si el EBITDA es negativo, la empresa ni siquiera está logrando cubrir sus gastos operativos. Está en problemas incluso antes de pagar intereses o impuestos. Esto puede significar que necesita reducir los costos, aumentar las ventas o replantear su modelo de negocio. Una de las grandes ventajas del EBITDA es que permite hacer las comparaciones entre periodos. Por ejemplo, si una empresa tuvo un EBITDA de 30.000 pesos el año pasado y este año tiene 45.000, entonces mejoró su rentabilidad operativa. Pero también sirve para comparar empresas dentro del mismo sector. Supongamos que dos restaurantes con el mismo nivel de ventas tenga un mayor EBITDA, probablemente está operando de forma más eficiente. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede mejorar el EBITDA en la práctica. Digamos, pensemos en una empresa real o algo que sea simulado. Digamos, una pequeña empresa de alimentos, una tiendita. Y digamos que esta tienda tiene gastos por alquiler personal, compras de productos, publicidad. Sus ventas son estables, pero el EBITDA no es muy alto. En este caso, ¿qué se podría hacer? Bueno, lo primero es revisar como los costos fijos, ya que esto puede negociar un alquiler más bajo o se puede mover como un local más económico. Segundo, puede optimizar como los proveedores y digamos, si este logra mejorar, perdón, logra negociar mejor los precios para los productos, así va a reducir el costo operativo.
Tercero, tenemos que también, pues, si analiza el inventario, si tiene productos que no se venden, eso representa un costo inmovilizado. Cuarto, también es aumentar las ventas y subir los gastos, es decir, que digamos, usar las redes sociales para poder atraer a los clientes sin aumentar como el gasto en la publicidad, sino como hacer una estrategia o algo así, algo más orgánico. Y también puede reducir lo que es el desperdicio, especialmente pues si vende como productos perecederos y pues no sé, digamos que cada mejora como que eficiencia aquí se verá más reflejada mejor en el EBITDA. Entonces, digamos que así, aunque no aumenten las ventas, se puede mejorar mucho la rentabilidad de la operación. Hasta ahora el EBITDA parece perfecto, pero no lo es. Uno de los principales problemas es que excluye la depreciación y la amortización, que en sí son importantes para algunas industrias como la manufactura o el transporte, donde el uso de la maquinaria es clave. Entonces, ignorar estos gastos puede generar una imagen artificial de rentabilidad cuando no lo es. También no consideran los intereses de deuda ni los impuestos que sí afectan directamente a la utilidad final. Una empresa con un alto EBITDA podría tener poca utilidad neta si está muy endeudada. Por eso, usar solo el EBITDA puede ser engañoso. Se necesita complementarlos con otros indicadores como la utilidad neta para ver cuánto gana realmente la empresa, el flujo de caja para saber si el negocio está generando efectivo, la rentabilidad sobre activos ROA o sobre patrimonio el ROE o incluso un EBITDA ajustado que corrige eventos extraordinarios. Como conclusión, el EBIT es útil, pero no debe usarse en solitario. Es una herramienta muy valiosa para analizar la rentabilidad operativa de una empresa, entender su desempeño y compararla con otras. Nos ayuda a separar lo que es el negocio puro de los defectos financieros y contables, pero hay que recordar que no se puede analizar solo. Como todo en finanzas, una visión completa requiere mirar varios indicadores y entender que el contexto de la empresa y todo lo que lleva en sí. Muchas gracias. Ahora vamos a ver en este archivo de Excel un ejemplo simple del cálculo del EBITDA y del EBIT. Comenzamos con los ingresos, que en este caso son de 120.000. Luego restamos dos tipos de gastos operativos, que son los costos operativos directos, como las materias primas o los sueldos, y los gastos administrativos, como el alquiler o los servicios. Esto nos deja un EBITDA de 40.000. ¿Qué es lo que la empresa gana antes de considerar la depreciación, la amortización, los intereses y los impuestos? Después de esto, restamos la depreciación, que es de 7.000 en este caso, y la amortización de 3.000, lo que nos da un EBIT de 30.000. Este resultado es lo que representa la ganancia operativa neta, ya considerando el desgaste de los activos y otros valores contables. Finalmente, vamos a calcular los dos márgenes del EBITDA y del EBIT, en donde la fórmula es el EBITDA o el EBIT sobre los ingresos multiplicado por 100 para que esto nos dé un porcentaje. O sea, el margen del EBITDA como primero nos demuestra qué porcentaje de los ingresos se convierte en beneficio operativo antes de la depreciación, amortización, intereses e impuestos. En este caso nos da un margen de 33.3%. Y el margen del EBIT significa, o bueno, nos demuestra cuánto gana realmente la empresa antes de los intereses e impuestos, pero ya cuando consideramos la depreciación y la amortización. En este caso nos da un EBIT de 25%. Esto quiere decir que aunque la operación es rentable, una parte importante de la utilidad se puede reducir al considerar los gastos no monetarios como la depreciación. Este ejemplo nos es útil para entender cómo una empresa puede tener una buena operación, pero si no gestiona bien sus activos, su rentabilidad contable puede verse muy afectada. Antes de terminar, vale la pena reflexionar sobre por qué el EBITDA se ha vuelto tan popular en el mundo empresarial y en el mundo financiero.
Una razón clave es que este concepto permite comparar empresas que operan en diferentes entornos fiscales o que tienen estructuras financieras distintas. Por ejemplo, una empresa en México puede tener una carga fiscal muy diferente a otra en Chile, pero su EBITDA nos permite compararlas desde una perspectiva operativa muy neutral. Además, muchos analistas e inversionistas lo prefieren porque se enfoca en la capacidad real del negocio para generar ganancias sin tener distracciones contables. Ahora bien, también es importante hablar del EBITDA ajustado o Adjusted EBITDA. Esto se refiere al EBITDA modificado para excluir eventos extraordinarios o no recurrentes, como por ejemplo la venta de un activo, una multa, o gastos legales inusuales. De esta forma, el EBITDA ajustado busca reflejar la rentabilidad normal y sostenible del negocio. Por ejemplo, si una empresa ganó más en un año porque vendió una bodega, ese ingreso no es parte de su actividad habitual. Si se incluye en el EBITDA, el resultado puede ser engañoso. Por eso muchos reportes financieros hoy especifican un EBITDA ajustado, lo que brinda más claridad sobre el análisis.